Estoy aquí hoy en el lugar sagrado, el sitio ceremonial de la civilización aymara. Estoy en las ruinas de Tiwanaku y aquí, donde el portal central de las ruinas, estoy acordando cuando yo estuve rodeado por 50,000 personas de todo el mundo aquí celebrando la investidura de Evo Morales. Evo Morales subió aquí atrás de nosotros en el pirámide con la vestidura del último gran líder aymara, cientos de años atrás, para declarar que esto fue su verdadera inauguración aquí este día. Cuando se bajó por el sendero del pirámide y paró aquí en ese portal, él dijo: el era del colonialismo se ha acabado hoy mismo. Yo con 50,000 amigos de todo el mundo bailamos y celebramos, volando el huipala y declarando la verdad de este momento. Y esto fue una realización, una afirmación de un nuevo era de restauración de valores tradicionales. Y en este momento, un momento de epifanía para mí, yo realicé que yo estaba dentro de las buenas noticias, las mismas buenas noticias que declaró Cristo. La misma verdad que Cristo compartió, que el reino de Dios estaba a la mano. Eso fue lo que estuvimos celebrando, que un poco del reino de Dios podría ser realizado y manifestado aquí en la tierra, y que las cadenas podrían caer al lado. Imagínese un país donde 8 millones de sus ancestros habían sido muertos dentro de las minas de Potosí. 8 millones en 500 años. De este legado, la gente se había liberado este día. Las cadenas cayendo al lado, nueva vista por los ciegos. Y yo digo para Bolivia: Hayaya, Hayaya. Bienvenidos a Bolivia más allá de la fe. Soy Roberto Dunsmore. Viví en Bolivia 3 años y medio durante el periodo increíble de la candidatura de Evo Morales y durante el tiempo de la Asamblea Constituyente, y tuve el gozo de ser testigo del pueblo boliviano realizando una merecida revolución democrática. Por elegir a su primer presidente indígena, han realizado grandes avances en el manejo de las riquezas nacionales para su propio beneficio nacional. Tenemos, los norteamericanos de los Estados Unidos, una oportunidad de aprender y beneficiarnos del ejemplo boliviano. Una lista admirable de individuos y protagonistas de la revolución han ofrecido hablar con nosotros en esta presentación para iluminarnos sobre los desafíos y éxitos que han experimentado. En forma de presentación, aquí les presento algunos de los protagonistas y sus datos personales. Oscar Olivera fue el líder de la Guerra de Agua de Cochabamba. Isabel Vizcarra es una promotora cultural y representante de la organización Ashoka para Bolivia. Fernando Guanacuni es el jefe de protocolo para la administración de Evo Morales. Juvenal Quispe es el autor del libro Ecoteología. Rafael Puente es el portavoz para Evo Morales y su gobierno. Fue gobernador del departamento de Cochabamba. Quisiera agradecer en forma especial a los educadores, líderes espirituales, autores, artistas y organizadores quienes contribuyeron a esta visión general. Soy Rafael Puente, de aquí de Cochabamba. He dedicado la mayor parte de mi vida a la educación popular, sectores primero campesinos y después en general de casi todo el territorio de Bolivia. He hecho política militante durante años que me llevaron a ser
diputado nacional de la Izquierda Unida en el año 89. Después he estado desde afuera, pero apoyando este movimiento al socialismo, que hoy es el partido que está en el gobierno con Evo Morales. Y cuando Evo llegó al gobierno, me nombró viceministro de gobierno. Primero estuve ahí 8 meses y el año pasado fui representante presidencial y prefecto del departamento. Y entre tanto asumí una responsabilidad que es la que más me gusta, que es la de responsable de una Escuela Nacional de Formación Política, itinerante, es una escuela que va funcionando por el país, dando vueltas por ahí. En eso estamos, en este momento estoy de portavoz de campaña, de vocero de campaña electoral del Movimiento al Socialismo. Yo creo que el punto de partida es esa especie de pozo profundo en que caímos en casi todo el planeta en las décadas del 80 y del 90, cuando se impuso la globalización financiera, cuando se impuso la pretensión de pensamiento único, cuando después de haber desaparecido el bloque socialista y haber fracasado de alguna manera la experiencia socialista en Europa y Asia, pareció que no había más que una única referencia mundial, que era eso que hemos llamado el modelo neoliberal, la radicalización del liberalismo, que venía a poner las decisiones económicas, políticas y de todo tipo en manos de los grandes consorcios privados transnacionales. Pero yo creo que precisamente por eso, porque habíamos llegado a momentos ya intolerables de deshumanización, de exclusión de importantes, cada vez mayores sectores de población que ni siquiera podían darse el lujo de ser explotados. O sea, para mí lo más notable de esta etapa es que llega un momento en que ser explotado es un privilegio. Porque lo peor que puede pasar es ni siquiera ser explotado, no existir para el sistema. Y eso provocó, y me parece una muy buena señal, o sea, quiere decir que existe en el ser humano y en la organización humana de distintos lugares y culturas, existen topes de tolerancia a esa situación deshumanizante. Y hemos vivido en los últimos 10, 15 años un rebrote de rebeldía contra esa situación, de reafirmación de lo humano, que se expresa en esa consigna de los foros sociales mundiales de que otro mundo es posible. Y en una serie de movimientos diferentes, pero que coincidían en el rechazo a esa especie de resignación a que nomás ese es el destino de la humanidad. Y entonces la gran novedad que hemos vivido en Bolivia, y que yo creo que explica una cierta simpatía e interés que se ha despertado por Evo Morales y por esta gestión en gran parte del mundo, es la percepción de que había que volver a fundar el Estado boliviano, que esa fue, y curiosamente fue una formulación no de los pueblos grandes, quechua y aymara, sino de los pequeños pueblos de tierras tropicales. Pueblos históricamente olvidados, marginados, ignorados, dispersos, fácilmente oprimibles y explotables, y que de pronto, eso fue un elemento sorprendente y positivo, el año 90 empiezan a despertar. Y su primera marcha el año 90 planteaba como consigna de su movilización por el territorio y la dignidad, su territorio de ellos, su dignidad de ellos, era una reivindicación sectorial de esos pequeños pueblos olvidados del oriente boliviano. Mi cultura. Fui presentado a Calixto Quispe, un líder espiritual del pueblo aymara, cuando realizaba una ceremonia tradicional de honor para Pachamama. Llegué a ser amigo de cerca de Calixto. Sí, adelante Calixto, ¿qué pasó aquí? Todos estos cerros son las piedras, los árboles pequeños, grandes, son testigos
de la lucha de los pueblos indígenas. All of this landscape that you see, all the trees, all the stones, are a witness to a struggle that began here. Había mucho movimiento de toda la población representando aquí para toda Bolivia. And so here the people mobilized to prevent the government from selling and making merchandise of water, which is considered the blood of Pachamama. Luego, y por último, la última lucha fue el 2003. And then the last struggle was in 2003. Cuando Sánchez de Lozada quería entregar gas por Chile a Estados Unidos. When President Sánchez de Lozada made some underhanded contractual agreements to deliver gas to California via Chile. Quería implementar la ley del agua para en el futuro que sea en compra y venta. And he wanted to implement the law of water for the privatization of water. Y todos los recursos naturales como tierra, agua, la ecología, todo eso ya iba a entrar en privatización. And Sánchez de Lozada was promoting that all natural resources be privately owned. Tuvieron otras marchas más también llamativas, y la cuarta marcha, a los 12 años, en el año 2002, mostró un nivel de maduración también sorprendente, porque en 12 años habían superado el nivel meramente sectorial y propio de la reivindicación, y habían llegado a una reivindicación nacional, porque fueron esos pueblos en la cuarta marcha en junio del 2002 los que plantearon la necesidad de una asamblea constituyente. Pero añadieron, no para hacer reformas a la Constitución, sino para volver a fundar el país. Y por primera vez hay un planteamiento político formulado, consciente y articulado y reconocido también desde fuera de los pueblos indígenas, que plantea la necesidad de descolonizar el Estado. Y es la novedad esencial que ofrece el proceso boliviano en este momento. Pero es un proceso que no se produce aisladamente, sino que es parte de un contexto mundial de nueva rebeldía contra las deformaciones ya insoportables del sistema capitalista. Se expresa en los foros sociales mundiales, se expresa en movimientos de rebeldía en países del primer mundo, en algunos lugares con portavoces que han estado presos, como en Italia y en Alemania, por ser portavoces de todo ese movimiento. Se expresa en Asia. El penúltimo foro mundial fue en Mumbai, en la India, y en Corea del Sur, donde no cabía tanto esperar, había movilizaciones muy fuertes. Yo creo que en esa misma onda de nuevas percepciones entra la elección del actual presidente de los Estados Unidos, que a pesar de que todos sabemos que es hombre de las transnacionales, porque si no, no podía ser presidente, por el hecho de sus características étnicas, está mostrando un cambio interesante de actitud del pueblo norteamericano. Para mí lo que vale es eso, ¿no? Y eso ha despertado excesivas expectativas y optimismos en muchos lugares, concretamente en nuestro país. La gente creía que con Obama las cosas cambiarían, y lo ocurrido en Honduras muestra que no cambian tanto. Pero no cambian tanto desde el punto del Estado norteamericano, pero desde el punto de vista del pueblo sí hay un cambio de percepción. Era imposible hace 50 años o 30 años pensar que un hombre de color pudiera ser presidente. Y algo similar está ocurriendo en otra serie de países del mundo, y se percibe solidaridad. Es evidente que hoy día no nos sentimos solos en Bolivia en esta lucha. Y no solo porque muy cerca de nosotros está el Ecuador, y está el Brasil, y está la propia Argentina con sus variantes, y está Uruguay, y está Paraguay. Ayer estuvimos conversando con el vicecanciller de Paraguay que vino al Congreso de la Claxo, y aprovechamos para intercambiar experiencias de nuestros dos países. Y está Venezuela, por supuesto, y está México, y ahora Salvador y Nicaragua. Pero además está todo ese otro primer mundo dentro del cual también se mueven las aguas. Entonces, en un proceso así, por una parte está claro
Y eso ha sido siempre. Si vemos los movimientos rebeldes y revolucionarios que ha habido en la historia de los diferentes pueblos y continentes, lo que está claro desde el principio, y eso es fácil, es saber y expresar lo que ya no queremos. Concretamente en este momento en Bolivia, nuestras organizaciones sociales y pueblos indígenas tienen claro, irreversiblemente claro, que no quieren volver al Estado colonial y no quieren volver al modelo neoliberal. Pero lo que ya no está tan claro es qué es lo que sí queremos, porque es mucho más fácil descalificar lo que no sirve, lo que se ha demostrado deshumanizante y retrógrado, que formular y articular una nueva forma de comprensión de la humanidad, del funcionamiento, de la convivencia. Eso es normal. Y estamos viendo que en Ecuador, con mucha menos experiencia, está pasando lo mismo, y en Venezuela, con una experiencia mucho más larga, está pasando lo mismo. Pero a mí me parece importante caer en cuenta de que eso así nomás tiene que ser, siempre ha sido así. Es fácil decir, hasta aquí llegamos y no queremos más de esto, pero luego el explorar y ponernos de acuerdo en qué es lo que sí queremos se convierte en una tarea inevitablemente larga. Y la única forma de que no sea larga es que sea violenta. Las revoluciones violentas, aquí en Bolivia hemos vivido la del 52, en Cuba 7 años después vivieron la del 59, sí pueden mostrar cambios directos de un día para otro, ¿no? Porque has destruido factores de poder por la vía de las armas e incorporas entonces novedades que son directamente perceptibles. Pero cuando quieres, o cuando lo único que te queda es eso, pero además nosotros aquí queremos un cambio pacífico y democrático, es una de las afirmaciones fundamentales que le gusta expresar a Evo Morales, y él le llama esto la revolución democrática y cultural. Por ser democrática es inevitablemente lenta, y por ser cultural es mucho más lenta todavía, porque la cultura es lo más reacio a cambiar. Entonces tenemos que entender que ahí se tiene que pasar por una larga etapa de resolución de contradicciones, porque no hemos acabado con el sector conservador, que es el que ejerce el poder económico, el poder mediático, el poder judicial. O sea, este proceso boliviano, y me imagino que lo mismo se puede decir de otros procesos que están en marcha, está apresado por el poder real que no lo deja evolucionar. El presidente Evo Morales fue testigo de la matanza brutal de uno de los compañeros cocaleros allá en el Chapare, cuando estaba iniciándose. Él era agricultor en el Chapare, y fue testigo personal de cómo han matado a uno de sus compañeros de manera fría y sangrienta por agentes del Humopar, quienes son los que erradican la coca y además pagados por el gobierno de Estados Unidos. Él presenció, le han prendido fuego, y él ha visto cómo ha muerto, y eso ha sido una de las razones más importantes por las cuales él ha entrado de manera activa a la lucha sindical. Y al mismo tiempo él ha sido perseguido, incluso él ha sido disparado y se lo ha dado por muerto por estos mismos agentes de Humopar en el Chapare. Le han disparado y lo han dado por muerto. Afortunadamente, gracias a Dios, él no estaba muerto, ha sido rescatado por los compañeros cocaleros, y eso cada vez refuerza más su identidad y su compromiso de lucha con el pueblo. Él viene del pueblo. Yo he sido parte del gobierno de Evo y he sufrido, pues, y mucho más debe sufrir, y me consta que sufre porque lo dice públicamente el presidente, cuando se ve atenazado porque no puede producir cambios, porque tiene en contra toda la trama de leyes todavía vigentes, tiene en contra un poder judicial que opera a favor de los grupos de poder conservadores, tiene en contra el poder económico, tiene en contra el poder mediático, que es brutalmente poderoso e intolerante, ¿no? Y que tiene además una capacidad mundial acumulada ya de cómo mentir, cómo desinformar, cómo tergiversar la realidad. Y eso, claro, en una revolución violenta, ¡pum, pum! En un día se cerraron esos medios, en un día se liquidan los jueces, en un día no hay poderes coercitivos. Pero claro, esos mismos cambios violentos no siempre se puede demostrar que hayan sido después satisfactoriamente conducidos hacia un cambio ideal.
Entonces, la opción que en este momento aquí tenemos, y que además tenemos que tenerla y es compartida en todo el mundo, es una opción por un cambio democrático, sociales. Los mismos pueblos indígenas que han estado jugándose la vida en bloqueos de caminos, que han estado dispuestos a morir, y en todo caso a sufrir frío y hambre y persecución y zozobra y pobreza y todo eso, esos mismos ahora, en cuanto se descuidan, quieren aprovecharse de su acceso al Estado. Acceden al Estado no tanto para cambiarlo, cuanto para cobrar su parte de la herencia, porque les toca después de tantos siglos cobrar algo. Y eso es nefasto. Es nefasto, pero hay que comprenderlo. Es parte de toda una visión adquirida, asimilada, heredada en siglos y de la que no se puede desprender una generación o una persona de un día para otro. Entonces yo comparto plenamente con el presidente y además lo he entendido gracias a explicaciones que él ha hecho públicamente, que tenemos que estar preparados para un proceso largo, en el que inevitablemente vamos a cosechar frustraciones, a veces amargas. Pero ahí viene en nuestro auxilio el inicial factor que yo decía, esa claridad política acerca de lo que no queremos. Está claro que atrás no queremos volver. Entonces, cuando nos frustramos porque tampoco acabamos de ir hacia adelante, por lo menos queda claro que atrás no. Entonces, ¿qué queda? Paciencia, pues. Paciencia, volver a empezar, volver a plantear, seguir dispuestos a... Yo eso lo he vivido personalmente. Cuando se puede decir que me frustré en mi cargo en el Ministerio de Gobierno, me volví a frustrar en la prefectura del departamento. Y no solamente hay que contar las frustraciones propias, sino las que vienen de otros. Hoy día se ha sabido la renuncia de nuestro ministro de Salud, que es un ministro fuera de serie, excelente, consecuente, sabio y honesto, y que por esas contradicciones que se presentan en nuestro comportamiento político cotidiano y de masas, se ha visto obligado a renunciar. Es una frustración tremenda. Pero igual hay que seguir, porque la otra opción es volver atrás. No queremos. Yo imagino que esta es una lógica que vale en muchos otros lugares. Me consta que en Venezuela pasa algo muy parecido. Supongo que en Ecuador también está pasando. Y la tarea es esa, la de ir con paciencia de hormigas, construyendo un futuro que no se va a hacer realidad mañana ni pasado mañana. Usted menciona salud, ¿no? Y el gran debate ahora en los Estados Unidos tiene que ver con, ¿no? Exactamente. Con salud. Exactamente. Y a ese pueblo se le viene mintiendo tantos tiempos, haciéndole creer que todo lo que sea servicios sociales y públicos, en el fondo, es un ataque a la propiedad, a la sagrada propiedad privada, que ese mismo pueblo que está necesitando esos servicios después se deja engañar con que no convienen, ¿no? Ya le pasó a la Hillary Clinton cuando era primera dama y le vuelve a pasar ahora, y eso era previsible. Hay una película de Michael Moore sobre el tema, ¿no? Así es. Isabel y Mirta agrega a lo que Rafael Puente ha dicho en cuanto al sistema de salud de Bolivia. La medicina tradicional o alternativa se la reconoce. En la nueva constitución está que la medicina tiene su valor. Sí. ¿No? Y también la otra medicina, digamos, la medicina formal o la que tenemos. Sí. Entonces están... Y se reconocen esas dos medicinas y otras prácticas de medicina y luego se están trabajando conjuntamente. El camarógrafo de nuestro equipo quería regresar a la clínica donde por unos $3.50 más o menos le habían curado de una complicación severa pulmonaria. Aquí en los Estados Unidos descubrimos que hubiera costado acá más de $2.000 por la misma atención médica. Fue entonces de gran interés escuchar a la doctora Mendoza. Ahora se está implementando el nuevo seguro. Esta gestión se va a implementar el SUS, que es el Seguro Universal de Salud. Para todos va a ser. Sí. Son estrategias que hacemos nosotros para mejorar, porque si cada quien hospital por su lado solamente atiende pacientes, estaríamos
dejando de lado algunas actividades que es muy importante como la prevención. Hacemos la parte de prevención, nos reunimos con instituciones, reuniones con autoridades, con las mamás, les enseñamos el lavado de manos, sobre la higiene. Entonces, de alguna manera vamos mermando esta situación para que no tenga consecuencias que vayan repercutiendo en las personas. Okay. Oh, thank you so much. Muchísimas gracias. Hay muchas cosas que quisiera decir, pero por ejemplo, decir que todos los años que nos han hecho creer que teníamos que dejar de ser lo que éramos, ¿no? Las mujeres, por lo que somos, porque generalmente las ideas que han venido de afuera nos han dañado bastante, ¿no? Incluso a las personas que de los países del primer mundo, como en Europa y en Estados Unidos, también las mujeres han sido afectadas por esas. Me refiero también a algunos tipos de feminismo, ¿no? que nos han apartado bastante de lo que es la complementariedad, nuestra relación con el cuerpo, el nacimiento, el parto, porque muchas veces cuando hablamos de esto la gente dice, ay, pero eso es un tema que debería estar aparte, ¿por qué lo incluyes cuando estamos hablando de política? El tema del parto, ¿no? Para nosotros que estamos trabajando ahora profundamente con ese tema. Y luego hay un seguro, se está trabajando un seguro universal para todos. Luego hay un bono para las madres que están embarazadas y también para los niños. Hay suficientes cambios, hay avances. Y ahora estos días he estado estudiando los informes sobre los avances que ha vivido nuestro país en los últimos 3 años y medio. Y a pesar de todas las frustraciones y de todo lo mucho que esperábamos y no se ha dado, cuando uno considera todo eso que sí se ha avanzado, se puede afirmar honestamente que este gobierno de Evo Morales ha avanzado en 3 años y medio más que todos los gobiernos anteriores en los últimos 40 años. Supuestamente el país de referente de democracia, si acaso transita hacia la democracia participativa, ¿no? Sería un gran impulso y un gran espaldarazo, no solamente para procesos de Bolivia o de países como Ecuador o Venezuela, sino para todos los países democráticos, ¿no? Porque todos los países avanzarían en esa línea, ¿no? O sea, si acaso la vida, ¿no es cierto?, la vida política, económica, social en los Estados Unidos mejora en beneficio de la gente, sería no solamente en beneficio de los Estados Unidos, sino en beneficio del resto del mundo. ¿Por qué? Porque infelizmente los del resto del mundo todavía seguimos como modelo de vida a vuestra vida. Si vuestra sociedad avanza hacia la democracia participativa, hacia la democracia plena, integral, pues sería una bendición, ¿no?, para el mundo, porque seguramente nosotros también imitaríamos eso, ¿no? Porque infelizmente tengo que admitirlo, que siempre copiamos, ¿no es cierto?, lo que ustedes hacen, ¿no? Sí. Por las relaciones de poder, ¿no? En el campo de la industrialización del país y de cambiar el modelo económico, el patrón económico básicamente exportador que había vivido Bolivia, extractivo y exportador, y que ahora está empezando a ser productivo. Está empezando, pero el haber empezado es algo. Yo ponía En la política económica neoliberal, las primeras cosas que se realizan, que se ejecutan para todos aquellos países que van a aplicar esta política son el ajuste estructural. El ajuste estructural significa, básicamente, voy a ir con el ejemplo de las ventajas comparativas. Un país se condena a producir los requerimientos de los requerimientos del norte. O sea, ¿qué necesita el norte? Un país se dedica a producir eso. Pero produciendo eso, se olvida que debe primero producir para sí mismo. Lo que, por ejemplo, ahorita sucede en países como Haití. Haití, antes de la injerencia norteamericana, Haití se producía su propia alimentación. Es decir, tenía soberanía alimentaria. Cuando penetran las doctrinas neoliberales, Haití es uno de los productores de azúcar más grandes en el Caribe, pero esa producción es básicamente una producción unívoca, de un solo producto. Pero con ese solo producto, bajo los requerimientos del norte, lo que se produce es se mina la soberanía alimentaria de Haití, porque Haití ya no produce para sí mismo, sino para el requerimiento de Estados Unidos. Y el requerimiento de Estados Unidos es solamente caña, azúcar.
Entonces, como requieren el mercado norteamericano azúcar, Haití produce para ellos azúcar. Y las tierras que Haití dedicaba a la producción de zanahoria, de papa, de camote, de yuca, para el consumo interno, empiezan a desplazarse para producir solo y exclusivamente azúcar. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar en un momento les da ganancias, pero esas ganancias tienen que subsanar de algún modo la carencia de los otros productos que Haití gozaba en un principio. Entonces tienen que comprar de otros lados aquello que ya no producen. Por lo tanto, empiezan a depender de los precios de afuera y empiezan a depender en última instancia de los tratados de libre comercio, que significa básicamente lo que usted señalaba. En Estados Unidos se subsidia una gran parte de la agricultura para que esos productos puedan tener mercados en otros lugares, por ejemplo, Sudamérica. Pero para que esos productos tengan mercado en Sudamérica, lo primero que se hace acá es destruir la producción interna, para que necesitemos comprar a Estados Unidos todo aquello que Estados Unidos subsidia. Entonces nosotros ya no producimos para nosotros mismos y empezamos a comprar al precio que se impone en el mercado internacional y empezamos a depender. Y esa dependencia genera en última instancia subdesarrollo. Y todo con buenas intenciones, ¿no? Todo siempre con buenas intenciones y con buenos títulos. Por ejemplo, el Free Trade Agreement, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, no es nada libre, porque con ese tratado se nos impone, libre, ¿no? Sí, se nos impone un montón de cosas que después a la larga resultan pérdidas para nuestros pueblos. Hace 20 años, cuando yo era diputado, 18 años, el gobierno hizo todo lo posible por prácticamente regalarle el litio de Salar de Uyuni a la Lithium Corporation de Carolina del Norte, ¿no? Estaba ya el contrato, así de grande, así de gordo el paquete del contrato, por el cual la Lithium Corporation podía llevarse en nuestro litio del salar en calidad así de barro, de cloruro de litio, tal como está. Por tanto, a un precio bajísimo, con casi ninguna mano de obra necesaria, salvo la de los cargadores que tendrían que con pala cargar el cloruro de litio al camión para que se lo lleve al puerto, y con un valor agregado mínimo y sin tecnología ninguna, ¿no? Eso fracasó por razones internas y conflictos internos del gobierno, no porque la oposición de izquierda hubiéramos logrado imponer nuestro criterio. Éramos minoría total, éramos 10 diputados entre 136. Han pasado estos años y ahora ya se ha puesto en marcha la construcción de una planta procesadora de carbonato de litio, para empezar exportando carbonato de litio, que ya tiene valor agregado, tecnología agregada y generación de mano de obra, pero con la previsión de que en una segunda fase se procesará también ese carbonato de litio hasta llegar a la producción de baterías de litio y de todo eso que ya es de alto valor agregado. Ese es un ejemplo suelto, pero no es el único. Todo el proyecto de industrialización del gas, que tiene amplias facetas, está también en marcha. Entonces, lo que se ha avanzado muestra que es posible el cambio, a la vez que muestra que es lento, como decíamos antes, ¿no? Pero no se trata de voluntariamente decir seguimos y seguimos aunque esto sea un fracaso. No es un fracaso. Y la prueba máxima que no es un fracaso es que por primera vez en la historia de Bolivia, primero un presidente ha sido elegido por la mayoría absoluta de la población, y por primerísima vez en la historia de Bolivia, al terminar su gestión, la mayoría absoluta de la población quiere mantenerlo. Entonces, todo está mostrando que efectivamente el cambio es posible porque se ha avanzado. Ahora, ¿cuánto vamos a tardar? Es impredecible, porque además tenemos un enorme vacío de conciencia política. Yo imagino que eso pasa en el mundo entero, porque si el neoliberalismo como doctrina ha logrado algo, es crear desiertos ideológicos en el mundo. Desiertos. ¿No? El pensamiento único ha venido a sustituir el debate político en el mundo entero. Nuestras universidades aquí eran laboratorios de debate político ideológico, ¿no? Se confrontaban las distintas doctrinas revolucionarias mundiales, peligroso. Maoístas contra estalinistas, contra trotskistas, no sé qué, era medio extranjero el asunto, pero había vida. En los últimos 15 años, cero vitalidad, cero debate, cero análisis. Por eso el fenómeno colonial ha calado tanto en nuestras sociedades, que es algo que ya está metido en nuestras cabezas. Es decir, la reproducción de la injusticia
se da de modo inerte ya, por el propio lenguaje, por las propias prácticas y costumbres que realizamos a diario, y sin darnos cuenta reproducimos la lógica de la dominación porque existe una dicción ya, y una dicción que se la reproduce vía medios de comunicación. Por ejemplo, la gente ve en las novelas, en las telenovelas, el cúmulo de todos sus sueños. Es decir, todas las novelas presentan una pareja, el marido es empresario y la mujer es modelo. Ese es el modelo de familia, entre comillas, que la gente, los jóvenes de hoy en día persiguen, ¿no? Que el hombre sea empresario y que la chica sea modelo. Y que la casa sea como Miami. Es decir, esa es la ilusión que les permite vivir. Para lograr esa ilusión es que no solamente rifan en nuestras sociedades, se reproduce de modo colonial cuando creemos que el que tiene piel oscura o el que tiene cara indiada es inferior por naturaleza y que yo, por solo tener la piel un poco más clara, he nacido para mandar y no para obedecer. Entonces, esa manera perniciosa que nuestra sociedad ha desarrollado como idiosincrasia es lo que no permite y es el obstáculo y el rechazo que se manifiesta cuando se habla de cambio. Por un lado, yo creo que podemos mirar lo que ha pasado aquí en Bolivia y realmente ser inspirado por lo que ha pasado. Imagínese un país que ha elegido su primer presidente indígena. Imagínese a un país donde la misma generación que está botando sus tradiciones a un lado también está tratando de mantener su cultura, de celebrar sus ritos tradicionales. Esas cosas son cultura de la tierra siendo celebrado. Entonces tú tienes aquí en Bolivia una lucha por el alma del país, donde están buscando cómo mantener la cultura tradicional. En el norte la cosa es compleja, pero no es tan compleja como en el sur, porque la estructura colonial se reproduce de modo racista en las sociedades del tercer mundo. En el primer mundo la cuestión es la masificación de la cultura de masas, es decir, se congrega toda la gente de tal modo que se los domestica de tal modo que son capaces de apoyar, por ejemplo, invasiones a otro tipo de pueblos simplemente con el fin de mantener el statu quo o mantener el nivel de vida. Por ejemplo, los países del norte, como Estados Unidos, están atrapados básicamente en el consumo hasta, diría yo, exagerado de petróleo. Cada familia norteamericana de clase media no solamente tiene 2 autos, tiene 3, 4, 5 autos. Y sumando a eso, no solamente la polución ambiental, sino el tráfico que provoca eso, no es ninguna solución racional. Lo racional sería que se incremente el transporte público, pero el modo de vida del despilfarro no permite lo público, sino permite la privatización de todo. Sí. Y en la privatización de todo, el uso y el abuso que se hace de un combustible fósil, que a la larga sabemos que se va a acabar, hace posible el estado de guerra continuo por querer acaparar la mayor cantidad de petróleo posible. Hay también en los Estados Unidos, en medio de una cultura donde es muy difícil hacerlo, grupos haciendo grandes cosas para crear realmente una alternativa. Y eso es verdad aquí en Bolivia, sino también los movimientos populares. Y hay grupos dentro de los Estados Unidos también tratando de lograr la misma cosa. Están buscando cómo vivir en una manera que sea en armonía con la tierra. Cómo aseguramos que la democracia es algo realmente con sentido. Y con eso yo quiero decir, en que la gente tenga la habilidad de comprender, influir a las decisiones públicas que afectan a sus propias vidas. Entonces yo creo que lo que Bolivia nos enseña es que la gente está
envuelto en la misma lucha que estamos nosotros, pero en una cultura diferente. Porque creo que ha habido una relación muy fluida en este último tiempo con sectores del pueblo norteamericano que han entendido una realidad aquí en Bolivia, y creo que el hecho de haber hecho esfuerzos muy importantes aquí por parte de la población ha visibilizado, yo diría, una otra Bolivia para el pueblo norteamericano, que no es simplemente esa Bolivia del narcotráfico de la coca, sino que es una Bolivia donde existe un pueblo trabajador que está luchando por mejores condiciones de vida frente a intereses muy poderosos. Y creo que en todo este tiempo se ha mostrado de que hay una decisión de la gente por cambiar las cosas, y yo creo que ahí hemos tenido mucho apoyo de sectores del pueblo estadounidense como tú, como Jack, como mucha otra gente con las cuales hemos podido compartir, y eso creo que nos ha acercado más a un conocimiento mutuo de nuestras realidades. Yo creo que cuando existen personas como tú que comparten las mismas esperanzas de un pueblo, entonces muchos de esos pueblos tienen más esperanza para poder continuar luchando. Y eso es importante, porque si entre nosotros no tenemos apoyo mutuo, nunca vamos a llegar a ninguna parte. Necesitamos 2 o 3 para caminar. Uno no puede caminar solo. Entonces todos vamos caminando en el mismo sendero y nadie va adelante ni nadie va atrás, todos vamos caminando juntos. Eso es un mensaje para todos aquellos que piensan que tal vez están adelante, ¿no?, con una civilización, con una cultura desarrollada, y han sabido rechazar los valores y patrones culturales de los pueblos indígenas. Nosotros ya tenemos mucha esperanza acá. Está bien fundamentada y está bien construida. Los invitamos a que ustedes también tengan esa esperanza, porque todos podemos tener esa esperanza en la medida en que creas que sí puedes cambiar. Cuando cambiemos todos uno por uno, entonces tenemos una vida gloriosa. Soot falls on the daisies. You might think I'm crazy, but I'm not. In the factories and in the mills, everybody's getting ill, they're getting high. Yo veo una tapicería dañada, pero muy bonita, de relaciones, del cuidado de animales. Hay ciertas veces durante festivales de la cosecha en que actualmente están como adornando los animales con flores. Yo muchas veces veo 4 generaciones en una sola familia cocinando juntos y bailando juntos en fiestas. Yo veo la renovación que viene con el cuidado de la tierra y la tierra cuidando a las mismas familias. He visto queso y maíz y papas en abundancia, frutas, verduras, siendo naturalmente cambiado y regalado entre las familias. También veo una tapicería que yo creo que es parte de una cultura vernacular de valores, igual que arquitectura vernacular. Esa palabra ha llegado a ser muy importante para mí. He aprendido de grandes pensadores que es muy importante el vernacular de un lugar, de una cultura, porque es como estar dentro de una hamaca de valores. Cuando el corazón se abre la vida también. Hasta ahora hemos querido solucionar todo solo por la razón. Pero la razón tiene su limitación. Muchas. El corazón tiene más amplitud. Amén. Y a los hermanos que nos escuchan, si nosotros empezamos a hablar desde el corazón, y ese corazón unido al corazón de la vida, al corazón
de todo lo que es alrededor la madre tierra, todo, nos daremos cuenta de que nunca hemos estado solos y tenemos todo un horizonte de esperanza. En Aymara decimos suma camaña. Suma camaña significa vivir bien. Ah, claro. No queremos nosotros vivir mejor. No mejor, ¿no? No superar a nadie, ¿no? A nadie. ¿Para qué hay que superar? ¿Para qué? Solo hay que vivir bien. Entonces, vivir bien significa, cuando nosotros despertamos en la mañana, despertar tranquilo. Y escuchar el canto de la vida, claro. Hoy en día el gobierno se está proponiendo como meta garantizar a cada recién nacido salud gratuita, educación gratuita, servicios de telecomunicación, electricidad, o sea, que tenga todo lo básico para que pueda vivir. Esa es una de las grandes revoluciones que ha de demostrar cómo es posible en el mundo entero que se le pueda garantizar a cada habitante lo mínimo de la existencia para que pueda desarrollarse de modo autónomo. Que así sea, ¿no? Ese es el reto en estos próximos 5 años que el gobierno se está trazando. En los incas, por ejemplo, cuando nació un ser humano, un nuevo hermano en la comunidad, no le daban un certificado de nacimiento, le daban una tierra para que no se muera de hambre. Mira, la única esperanza que nosotros tenemos es en esa capacidad de rebelarse, en esa capacidad que el pueblo, los pueblos, yo diría, no solamente el pueblo boliviano, los pueblos, en el Ecuador la CONAIE, por ejemplo, en Chile el movimiento mapuche, en Brasil el movimiento Sin Tierra, en Nicaragua lo que queda de lo más digno del movimiento sandinista, en El Salvador el FSLN, ahora en poder, ahora en el gobierno. Creo que queda como esperanza esa capacidad de haber desarrollado, de pensar y actuar por sí mismo. Es decir, hemos desarrollado una capacidad de pensar, de analizar y de actuar por nosotros mismos en función de nuestras realidades, de nuestras necesidades, y tomando además con una experiencia muy amarga, yo diría, en este tiempo, de que el verdadero poder no está en ocupar un cargo público, un curul parlamentario, un ministerio, sino el poder sigue estando en esa capacidad de articulación, de movilización y de generación de propuestas de la gente para cambiar las cosas. Yo creo que esa capacidad está latente, aunque pequeña, pero latente, y la gente se va dando cuenta que si no articula ese poder, por más hermano, amigo, compañero, combatiente, militante que hoy pueda estar en el gobierno, como Ortega, como Evo Morales, como Lula, como el presidente del Uruguay, etcétera, etcétera, no es posible cambiar las cosas si dejamos de movilizarnos, si dejamos de estar organizados. Creo que es una lección muy importante que hemos aprendido, y nosotros aquí en Bolivia estamos tratando de articular esa capacidad de organización y movilización de la gente para empujar este proceso, no para querer tumbar a Evo Morales, no para querer frenar sus políticas que puedan estar muy bien dirigidas, sino más bien para justamente poner una especie de cuña para que este proceso no retroceda, sino más bien siga avanzando. Las mujeres, la gente en los Estados Unidos, que sabemos son nuestros amigos, son nuestros hermanos, que están también pensando, yo pienso la mayoría, por un mundo nuevo, están luchando por un cambio, ¿no? Y que no se desanimen, ¿no? La vida es muy hermosa y no se acabó todo, no es el fin de la historia, ¿no? Que sí, pero que eso depende de nosotros, y que nosotros los del sur tenemos muy claro eso, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros cambios, tenemos nuestros triunfos y queremos compartir a ellos, queremos compartirles, ¿no? Que se puede cambiar y que no hay que desanimarse, porque hay que compartir más bien los valores, la vida, los triunfos y todo, y que esto va a cambiar, el mundo va a cambiar, ¿no? Entonces, esta propuesta boliviana, ¿no es cierto?, creemos, con lo que está ocurriendo actualmente, tiene muchísimo, ¿no es cierto?, futuro, ¿no? Es decir, ya no es en este momento Bolivia únicamente el que está planteando eso, sino son los mismos países desde donde vino la propuesta, ¿no es cierto?, destructiva del sistema, ¿no?, del saqueo de los recursos del sistema neoliberal, ¿no es cierto?, que se dan cuenta que no funciona y no va a funcionar, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque
Creo yo que el sistema del libre mercado, el sistema capitalista, ¿no?, se ha olvidado de la dignidad del ser humano. Vivimos ahora una fantástica renovación en Bolivia. Hay gente pobre que le preguntas, oiga, usted sigue siendo pobre, ¿y por qué va a votar por el Evo? Y te contesta, porque me ha devuelto mi dignidad.